Buenos días, buenos días. Dios me les bendiga en este día, en esta hermosa mañana. Yo tengo un testimonio muy grande que dar y que tengo que darlo porque todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Esto me sucedió ya va para los 20 años, cuando yo perdí mi esposa, perdí mi familia, por la cual yo luchaba y lo daba todo. Yo me casé en Nicaragua, yo soy nicaragüense, me casé aquí en Managua en el año 1997. Procreé 4 hijos con mi esposa y aún estaban muy pequeñitos cuando me la llevé a ella para Costa Rica con mis 4 niños. Bueno, no estaban aquí, los 4 niños habían 2 nada más y allá nacieron los 2 menores, una mujercita y un varoncito. Yo fui amenazado por mi suegra aquí en Managua, donde me dijo que se dejaba de llamar como se llamaba si mi esposa no me abandonaba en Costa Rica. Porque ella, esa señora nunca me quiso, jamás me quiso como yerno, llegaba a causarme problemas a la casa y muchas veces me quiso quitar a la hija ya siendo ya ella madre de 2 hijos, de 3 hijos. Venimos a Managua y ella me amenazó con, con eso, de que la hija me iba a abandonar. Nos volvimos a ir a Costa Rica y a vuelta de 2 años, mi esposa comenzó a tener un comportamiento terrible, un comportamiento tan extraño que yo nunca lo pude entender. Hasta el día de hoy no lo entiendo, no sé todavía qué fue lo que pasó. Yo quiero que ustedes comenten, me digan qué pudo haber pasado, qué en realidad fue lo que sucedió. Este testimonio yo lo voy a hacer en 3 o 4 partes, porque es un testimonio muy extenso y es algo que no le pasa a todo el mundo. Y es algo del que hay que cuidarse y tener mucho cuidado y no confiarse ni de suegras ni de familiares que le tengan envidia, porque a nosotros nos tenían mucha envidia. Mis hijos eran bien cuidados, como hijos de ricos, vivían muy bien, yo era pobre, pero lo daba todo y me arrastraba como la culebra para que nada les hiciera falta, ni a ella ni a mi esposa. Pero mi esposa añoraba cosas más grandes, era ambiciosa y nunca estaba conforme con lo que teníamos. Y resulta que una vez, viniendo yo del trabajo, allá en Costa Rica, estaba trabajando en la construcción, que ha sido mi trabajo de todo el tiempo. Llegando yo de mi trabajo, la encontré viendo televisión y pegando unas carcajadas y unos gritos bien feos. Mi cena no estaba lista. Los niños estaban sucios. El niño más chiquito, tenía 1 año y medio, estaba defecado en su pañal. Todos estaban sin bañarse, porque ella era la que cuidaba a los niños, y la más grandecita iba a cumplir 10 años, y ella no estaba acostumbrada a cuidar a los más pequeños. La mamá se encargaba de todo, porque yo nunca le dije anda a trabajar, yo era el que siempre trabajaba, y si podía tener 2 trabajos los hacía, aunque me tocara eso, trabajar 12 horas, 13 horas, pero yo tenía una fuerza sobrenatural para luchar por mis hijos que eran mi vida y mi esposa, mi matrimonio. Resulta que yo le dije, amor, tengo hambre. Y ella se hacía la que no me escuchaba. Y cuando yo ya le hablé fuerte, me dijo, anda a buscar comida ya a la cocina. Anda a ver qué cocinas. Allá hay huevos crudos para que hagas frito. Allá hay arroz hecho. Y yo todo el día había pasado 12 horas trabajando duro en la construcción. Y ese fue mi recibimiento ese día y yo me quedé extrañado sin entenderlo. Le digo, vení a atender a los niños, mira cómo andan los niños, qué es lo que te pasa, deja esa televisión. Y se tiraba unas carcajadas y fue difícil, no la hice levantarse del asiento. Pues ese día tuvimos una discusión que no pasó a más.
Pasó el día siguiente el mismo comportamiento. Pasó una semana y el mismo comportamiento. Pasaron 10 días y el mismo comportamiento. Llegué a un punto que 15 días a mí se me hicieron como un siglo, porque yo a mi esposa no la conocía, yo no sabía quién era. No era la misma mujer con quien yo me había casado. Una mujer que corría a la cuadra con los niños de la mano y decía, ahí viene tu papá, y me salían a recibir. De pronto comenzó a ser fría. No quería ningún tipo de relación sexual conmigo. No atendía a mis hijos, no hacía la casa, ni me lavaba mi ropa, ni me hacía mi comida para irme a trabajar. Cuando yo trataba de conversar con ella que qué era lo que le sucedía, no me ponía atención. Y cuando la presionaba para que habláramos, me quedaba viendo fija a los ojos y yo la sentaba de la mano y la decía, sentate ahí, vamos a conversar, ¿qué es lo que te está sucediendo? Que no entiendo, vos estás mal, estás enferma, ¿qué te pasa? Me quedaba viendo fija a los ojos y se soltaba en llanto y me decía, yo no sé qué es lo que me pasa, pero te me saliste de viaje, yo no quiero saber nada, yo no quiero tener nada con vos, no quiero sexo, no quiero nada. Y yo me quedaba asustada. Tanta fue la cosa que varias veces intenté hablar con ella y fue difícil, fue para nada. Ella solo me decía, yo me siento bien estar con vos, pero yo no quiero sexo con vos, no quiero ni que me toques. Y tampoco los hijos, y mis hijos me decía, regalemos a esos muchachos, regalemos a este muchacho más grande que era Alexander, uno de mis hijos varones. ¿Cómo vas a regalar tus hijos? ¿De dónde se te ha ocurrido esa idea? Le decía yo. Era una cosa tan terrible, que para mí un mes fue algo insoportable. Y me decía ella, aquí ya no cabemos los dos, o te vas vos o me voy yo, pero no podemos estar juntos. Yo varias veces la quise hacer reflexionar y le decía, mira, pensé en nuestros niños, ¿qué van a hacer de ellos? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con ellos? Sí, a vos porque te conviene, vos porque querés estar conmigo, por eso me decías eso. O sea, no había manera de hacerla entender. Déjeme decirle que antes que sucediera esto, una noche antes, es más, esa misma noche, a amanecer el día que ella comenzó a comportarse así, yo tuve como un sueño, no puedo decir un sueño, era como una revelación antes de amanecer, a la hora antes de levantarme, antes de las 5 de la mañana. Miraba yo en una loma a 3 perros pitbull que me quedaban viendo, pero con ganas de despedazarme desde arriba de la loma. Y yo estaba así en la planada abajo, cerca de una construcción, una casa en construcción, estaba a la orilla allí. Y yo los quedaba viendo y de pronto uno de ellos pelaba los grandes colmillos y los ojos hasta que le chispeaban y le rugían, unos perros horribles, así eran la gran cabeza y así la gran boca. Y se me dejó venir uno de ellos y se me tiró encima, ¡pum! Y me agarró de aquí, del brazo y forcejaba conmigo. Yo miraba que me desgarraba la piel. Y me aflojó del brazo y me agarró de las costillas y me arrancó el gran pedazo del costado. Pero yo no sé con qué fuerza lo agarré, me lo quité y lo estrellé contra el muro de la construcción donde había unas varillas peladas y quedó ensartado en una varilla y lo maté. El segundo se me dejó venir de la misma manera, me agarró y también me lo quité y lo tiré sobre el muro y lo maté. El tercero me quedó viendo desde arriba y pelaba los colmillos, las fauces, y de una manera temeraria que se me iba a venir desde arriba encima, pero la pensó más y se quedó amenazándome y por último se calmó y ya no se me vino encima. Y amaneció. A mí el sueño sinceramente no me gustó para nada, la revelación esta, que era como una visión, no me gustó, me levanté perturbado. Y yo tenía un reloj despertador que era para irme a mi trabajo. Y ese día, el reloj en vez de caminar para adelante, amaneció trabajando para atrás.
Algo que insólito, yo nunca en mi vida había visto algo así. Yo pude ver muchos relojes que se paraban por falta de batería o, o se les aflojaban las agujas, pero no un reloj que dejara de trabajar para adelante para trabajar para atrás. Y el reloj así trabajaba, marcaba la hora normal, pero para atrás, en reversa. Y esto me puso a pensar más. Me puso a pensar definitivamente, esto está muy mal. Yo tengo una intuición que todo el tiempo la he tenido, de ver revelaciones, de soñar sueños y cosas que he visto palpables en mis sueños que suceden al día siguiente de la manera que yo lo he visto. Pero esto a mí me tenía completamente enredado. Yo ya me fui a trabajar intranquilo. Y ya como les cuento, pasaron una semana, pasaron 15 días, pasó un mes y las cosas se ponían peor. Llegué a tal punto que ya no había qué hacer con mis hijos. Esto fue en Alajuela, de Costa Rica. Agarré a mis hijos y me fui para San José, a San Juan de Dios de Desamparado, donde vivía mi hermano y alquilaba allí con su esposa y sus dos muchachos. Y le dije, dame posada porque vengo despatriado con mis dos niños para acá. Así, así, así le pasa a Evelyn y no sé qué es lo que sucede, pero esto se desbarató. Se terminó de un momento a otro, sin pelear, sin discutir, sin infidelidad. Yo no le he hecho nada, no sé, esto sucedió de un momento a otro. No tiene sentido. Pero déjeme decirle que de allí en adelante yo viví una odisea, una vida tan horrible que parecía que no era una vida real. Yo en San José me busqué un trabajo de guarda para poder ver mejor a mis hijos, poderlos estar viendo los 24 horas o 12 horas, según el turno libre que me tocara. Y me dijo mi hermano y la cuñada, bueno, ahí déjalo, aquí los puedes dejar a los niños, dice, y le dejamos ahí, yo le ayudo a hacer la comida, dice, andate. Me fui a buscar trabajo y encontré trabajo en un condominio de guarda de seguridad. Yo tenía experiencia en esos trabajos y fui del ejército en Nicaragua en los años 80. Tenía experiencia en conspiración, trabajo conspirativo y de seguridad. Pero resulta que allí a mí me pusieron a guardar junto con otro guarda, la entrada de un condominio donde había una caseta alta de columna de caoba acabada, muy carísimo, con un techo muy caro. Solo eso valía más de 2 millones de colones, la caseta. Y allí el trabajo era que yo tenía una libreta y todo furgón, todo camión cargado que entraba para dentro del condominio a dejar algo, alguna carga, yo le anotaba el nombre al conductor, le pedía su licencia, su circulación y apuntaba el número de chasis del camión y la placa. Y hasta que yo le autorizaba que podía pasar, él podía arrancar. De lo contrario, no podía entrar. Y una vez entra un furgón con una gran caseta altísima. Una caseta altísima que sobrepasaba la caseta que había arriba. Y entonces yo vengo y le digo al otro, hacete de este lado, y yo me hago de este lado. Y vengo al conductor y le pido sus papeles de regla y anoto el número de chasis y el número de placa. Yo que estoy terminando de anotar, cuando el camión arranca sin esperar autorización. Y agarró esa caseta, se la montó arriba el cajón él cuando pasó y se la llevó toda para adelante. Allá fue a caer todo eso. Qué cosa más terrible. Yo apenas tenía 2 meses de estar trabajando allí. Las investigaciones corroboraron que yo no tenía la culpa. Yo tenía al guarda que estaba conmigo, que testificó que yo no le había dado pase de autorización al camión para que entrara y él había arrancado sin esperar el pase y se había llevado toda la caseta. No solo había ese guarda, sino que estaba otro también más adelantito que había visto el asunto. Entonces, al ver que yo no tenía la culpa,
el camión era asegurado y el chofer era chofer de una empresa. Entonces la empresa se hizo cargo de pagar todos los daños y despedir al conductor. La empresa de seguridad a la que yo le trabajaba pidió que se despidiese al conductor. Entonces dijo el conductor, si me van a despedir a mí, está bien. Pero tienen que despedir a ese guarda. Entonces dice mi jefe, pero ¿por qué lo vamos a despedir? Él no tiene la culpa. Entonces dice la empresa, yo pago los daños, pero si despiden a ese guarda también, él no puede quedar allí. Y me despidieron del trabajo. Perdí el trabajo. Me cancelaron lo que me debían de la quincena que estaba entrada allá y me fui para la casa afligido. Comencé a sentir unos pinzancitos en la cabeza y los dedos aquí por debajo y yo no le ponía atención a eso. Pero eso iba progresando y yo tenía unas cosas, unos sueños bien feos y la cuñada mía, la esposa de mi hermano, le dice un día a mi hermano, fíjate que yo veo que a Alejandro lo sigue una sombra negra, negra, negra y anda detrás de él. Uy, dice ella, eso es una cosa mala, diabólica, dice. Mi hermano, pues, como él ha sido siempre incrédulo en eso, ha sido escéptico, no le puso mucha atención. Y pasó el tiempo. Y los dedos se me fueron empeorando. Era como un asunto de polilla, se hacían unos huequitos que se miraban claritos, rojos para adentro, la yema de los dedos. Me comenzaba a recorrer algo caliente por aquí, un hormigueo, me bajaba por las venas y los hoyitos que parecían polillas se abrían y comenzaba a supurar un montón de pus. Goteaban para abajo la yema de los dedos. Mi trabajo que más a mí me gustaba y era en el que más ganaba dinero, que era la construcción, ya no podía ejercer, porque yo a la mano ya no podía agarrar un bloque. Se me iban poniendo tiernita la yema de los dedos, porque resultaba que cada martes y cada viernes los dedos se me abrían los hoyos y comenzaban a tirar pus. Algo que yo no entendía. Resulta que despatriado, decepcionado, la mujer cogió, anduvo para arriba y para abajo, se ponía ropas chinguitas y agarró la calle y andaba loca la mujer. Comenzó a vestirse como nunca se había vestido, una mujer que yo no sabía ni quién era. Comenzó a coquetearle a los hombres, algo que nunca ella había hecho. Y en mi cara los coqueteaba. Yo llegué varias veces a tratar de hablar con ella, le llevaba platita, y estando ella sola. Y fue de balde, por último se fue. Sin despedirse de mis hijos ese día, los miró nada más y se fue. Me voy, dice. ¿Para dónde vas? No sé, dice. ¿Vas a dejar tus hijos abandonados de viaje? Algún día los voy a ver, dice. Yo me gané una plata y me vine para Nicaragua. Me dice resulta que me busqué otro trabajo. Y entonces yo ya no estaba donde mi hermano, estaba en otra casa, alquilé una casa. Y me dice un amigo del barrio, mira, me dice, vinieron aquí el Patronato Nacional de la Infancia, dice que te van a quitar los niños porque no hay una persona mayor responsable que los cuide. Y aquí es prohibido que los niños queden solos. Si no tenés para pagar una nana, una cocinera, una china que los vea todo el día, entonces te los van a quitar. Y si te los quitan, solo los vas a poder ir a ver cada 6 meses. Y si quieres pelear la custodia de ellos nuevamente, te va a costar gastos de abogado y un proceso de 2 años como mínimo. Eso a mí me puso desesperado. Traté de arreglar las cosas, pero llegaron los funcionarios del patronato y me expusieron el mismo problema, el mismo asunto. Entonces me dice mi niña más grandecita, papá, vámonos para Nicaragua, papá. Nos van a llevar a nosotros y después no lo vamos a poder ver. Me dijo la más grandecita, que ahora tiene 25 años. 30 años a cumplir, tiene 27 años.
La cosa es que agarro yo todas mis maletas y dejé todo botado, los demás enseres que tenía, cuadros, cocina, asientos, todo, televisión. Y me vine con un montón de sacos de ropa nada más y mis 4 niños despatriados para Managua, para Nicaragua. Viniendo a la frontera viene la Guardia Tica y me quita 10.000 Córdoba, 10.000 colones por cada niño para poder dejarme pasar para Nicaragua. Y 10.000 por mi persona. Eran 50.000 colones lo que le tenía que dar a esos ladrones malditos que me quitaron la platita sin saber lo que yo estaba pasando. Y que Dios seguramente ya les dio su paga. Y me quedé con poco dinero y vine yo ya triste hasta Managua, despatriado de Costa Rica a mi tierra por la situación que me haya pasado. Los hijos venían sin su madre, era un desastre. Vengo a la casa, a Laureles Norte de Managua, y ahí me construí un cuartito a la orilla de la casa, un cuartito de zinc. Pero a mí ya un espíritu de muerte me seguía y me estaban sucediendo cosas terribles. Aquí vine yo, lo único que venía cargando era un televisor grande de 27 pulgadas y para que los niños vieran muñecos y ropa y juguetes, es lo que había traído. Un pastor bautista al darse cuenta de mi situación me dice, bueno, vamos a hacerle un programa televisado, vamos a llevarlo a Canal 10, que le haga un programa televisado, dice, a este varón que viene con una gran necesidad con esos 4 niños. ¿Cómo va a ser? Necesita camas, necesita comida, víveres, para que este hombre pueda comenzar a buscarse un trabajo y pueda dejarle comida a los niños. Yo le agradezco mucho al hermano Armando, pastor bautista de la iglesia Hermón, un verdadero siervo de Dios y que muchos le tienen envidia por ser un hombre tan especial. Me acuerdo que me regaló 500 pesos en ese tiempo y me dice, ayúdese en algo, hermano, y me los dio. Yo no era un cristiano que estaba muy devoto al Señor, andaba bastante apartadito, pero no dejaba de a veces ir a la iglesia y siempre le decía al Señor, ten misericordia de mí, oh Dios. Y era muy, muy temeroso a Dios en el aspecto que me gustaba leer la Biblia de vez en cuando, pero me tiraba mis cervecitas. No eran borracheras, sino que era lo que me sobraba, que yo decía que me sobraba de mi plata y me la bebía, pues, me tiraba mis 6 cervezas, mis 5 cervezas. La cosa es que en la casa ninguno de mi familia quería ayudarme con los niños. Había una hermana mía que vivía al fondo del terreno y a ella no le importaba si los niños comían o no comían, si se bañaban o no se bañaban. Y yo desesperado, ¿qué hago? Y yo tengo que buscar un trabajo y me llevan a Canal 10. El pastor me lleva a Canal 10 con los 4 niños. Me hicieron un programa televisado y le agradezco tanto a Canal 10, que ha sido un canal de mucha bendición para muchos nicaragüenses que se han encontrado en situaciones similares, quizás de otro índole, pero necesidades al fin de cuentas, que son insostenibles y ellos lo han ayudado mucho. Dios me les bendiga a esta gente que han tenido ese ministerio en ese canal, que no solamente es un canal informativo, sino un canal de bienestar social. Allá me hicieron un programa, me entrevistaron, me preguntaron qué es lo que me había pasado, les narré toda la situación y mientras yo estaba narrando mi situación y estaba en la calle, ellos ya me estaban tomando, haciendo el video y ahí en la calle, en la esquina, ahí frente al canal de Canal 10, y la gente comenzó a llegar. Ellos me estaban haciendo el en vivo y la gente comenzó a llegar con bolsas gabachas llenas de compras, otros con 200 córdobas, otros con 300 pesos, otros con $20, otros con $10, y comenzaron a darme y a bendecirme y a darme. Y gabachas llenas por un lado, por otro lado, y por último metieron adentro el Canal 10 y que estaba dentro del Canal 10 ya me hicieron el resto de programa televisado y cuando iba saliendo, hermano, yo tenía más de 2 sacos grandes, llenitos de todo. En dinero, en ese tiempo, casi 10.000 córdobas tenía ya.
Y bueno, dice, ahora lo que necesita es cama. ¿Quién va a donar una cama para este señor? Dice, estos niños. Entonces, mire, camas me sobraron, buenas camas. Gracias al Señor. Y después llega un varón que era el gerente del hospital Salud Integral y me dice, ¿en qué ha trabajado usted? ¿Qué experiencia tiene? ¿En qué tiene experiencia? Le digo, yo soy constructor, le digo, yo soy albañil, también puedo trabajar en otra cosa, no solo en eso, le digo yo, cosas que no se necesite tanto estudio. Bueno, yo fui del ejército, le digo yo, de 8 años y soy retirado del ejército, tengo experiencia conspirativa, en seguridad, le digo yo, y otras cosas. Me dice, yo le voy a dar trabajo, yo le voy a conseguir un trabajo, va a estar asegurado, va a tener 2 tiempos de comida y va a ser, me dice, el jefe de seguridad interna del Hospital Salud Integral. Ay, bendito Dios, digo yo. Y me fui contento. Me fueron a dejar en un camioncito blanco a la casa, me fui contento para la casa. Pero lo que les quiero contar es que el espíritu, el demonio que me seguía a mí, no descansaba ni de día ni de noche tratando de quitarme la vida. Después de que me haya sucedido eso con mi esposa, esas cosas estaban pasando. Y un día estoy viendo televisión allí en el cuartito que había hecho yo, de un lado de la calle, no sé de dónde. Entraron 2 balazos, uno de 38 y uno de 22, y me pasaron rasando la cabeza al lado arriba y pegaron al lado arriba de donde estaba el televisor. ¡Plan, plan! Se enterraron en el zinc, ya sin fuerza, y cayeron abajo del televisor. Y yo me quedé extrañado, ¿de dónde vinieron esos balazos? Me quedé pensando, ¿de dónde? ¿De dónde? Y yo buscando la misericordia de Dios, un día me voy a una iglesia, Asamblea de Dios allá, Iglesia de Dios Pentecostés de allá, de Laureles Sur, y para pasar por ahí, para la casa mía, vivía mi suegra. Y yo tenía que pasar primero por la esquina de donde ella. Y la mamá de los niños se había venido para Managua. Porque andaba loca, ella lo que no quería era estar conmigo. Se vino para Managua y se fue a meter donde la mamá. Pero ella andaba en relaciones con otro hombre y bebiendo licor. Se había tirado a las fiestas, a la glotonería, a vestirse indecentemente y a andar con hombres. Una vida terrible. Y entonces las niñas llegaban donde la suegra por ver a la mamá. Y ese día mi niña más grande se había quedado a dormir donde la suegra porque ahí estaba la mamá. Y yo vengo pasando como a las 8:30 de la noche por ahí, por la esquina de la casa, que es un balcón alto así de concreto, una esquina de muro que hay que dar vuelta para la casa donde yo vivía, de mi familia. Y yo que doy vuelta, el muro donde la suegra y un balazo de AK que me hace, ¡pah!, del lado de la casa mía, de la calle, un balazo de AK y me pega en la rodilla. Pero la bala me pegó en el hueso de la rodilla y como que había pegado en algo de acero y ¡pum!, le hizo así la bala y se desvió y pasó ya haciéndole así ¡pum!, y pegó en una pulpería que se llama la San Martín, que estaba propio al frente en un tope, arriba de las gradas, casi en la ventanilla donde despacha. Ahí pegó en la pared y ahí quedó en el suelo. Ahí la recogieron al día siguiente. Yo sentí que a mí me tiró el pie para atrás, la fuerza de la bala, ¡plá!, me la tiró para atrás la pata y me quedo yo agarrándome la rodilla y eso, ay, ¿qué pasó? Digo yo, y me quebraron la pata. ¿Quién sería? Pero yo solo sentí algo caliente que me iba bajando para abajo de la rodilla y me quedo viendo el pantalón trozado, como que lo había agarrado una gilet. Y yo tenía una cortada en el propio tabique de la rodilla, una cortada que emanaba sangre para abajo, pero el hueso no estaba, solo el pellejito era el que estaba roto, cortado, y la rodilla, el hueso no tenía nada. Y yo me quedo extrañado, digo yo, pues no me duele nada, no tengo nada. Y la niña no se había acostado todavía porque me estaba esperando para darme las buenas noches, y cuando ella me mira que tiran el balazo y me hace la pata para atrás contra el muro, me dice, papá, le dieron, me dice. Sí, parece que me dieron, le digo, pero no, para que no me hicieron nada. Bueno, me despedí de mi niña, le dije la buena noche y me fui a meter a la casa. Al día siguiente yo no tenía nada, ni un raspón,
solo el pantalón cortado, no tenía nada en la piel. Mientras el diablo me quería matar, el ángel de Jehová andaba al lado mío y no me dejaba que el diablo me matara. Yo comencé a trabajar en salud integral y me estaba yendo bien, gracias al Señor. Tenía transporte, tenía todo, me daban. Un día mi hija, la más grandecita, iba a cumplir años, un 16 de octubre, pero las cosas estaban fatal. El dinero no me rendía. Yo no hacía nada con lo que me ganaba. Yo no sabía como que me lo sacaban de la bolsa. Yo le decía a mis hijos, le voy a comprar zapatitos, que una mudadita. Si no lo lograba comprar en el momento, yo compraba nada más un poquito de comida y el resto, la plata, no sabía yo qué es lo que se me hacía, porque yo no me la bebía. Era una cosa extraña, muy extraña. Me habían salado el dinero, las finanzas, me habían acabado completamente. Y la gente que me miraba, a mí me decían, me quedaban viendo los ojos y me decían, oye, vos tenés algo raro, vos tenés un daño, alguien te hizo algo. Solo eso me sabían decir, pero nadie me tenía una solución. Y yo les decía, si tienen algo con que ayudarme, ayúdenme, yo necesito ayuda, y yo necesito ayuda, y yo buscaba ayuda y no hallaba ayuda. El asunto es que ese 16 de octubre llego con todo el pago a la casa y le digo a mi niña, hijita, allá vengo, eran como las 7 de la noche. Ahí vengo, voy a ir a comprarte un queque allá afuera, al mayoreo. Le digo, me voy a ir por aquí recto, por esa bodega que ahí camina y pasa todo el mundo, le voy a salir al otro lado. Y voy a ir a comprar gaseosas para celebrarle. Me voy. Y cuando antes de salir al otro lado del muro, que había una malla rota así grande, un boquete, como unos 20 metros antes de salir, me agarran, solo oí que dijeron, este es el hombre. Y yo no oí que la mujer contestó nada, yo no oí nadie decir nada, solo oí decir, este es el hombre. Y me cayeron encima 3 policías, a patadas y a golpes con un amansabolo, y con unas chachas, con unas esposas, me partieron la cabeza en dos lados. Y me quebraron a patadas una costilla. Me revolcaron en el suelo como ellos les dio la gana. Y andaba un hombre grandote como de mi tamaño, moreno, que si ese me hubiera agarrado y me hubiera golpeado, ese me hubiera matado, porque ese hombre golpeaba duro. Pero ese hombre no metió la mano, no hizo nada por golpearme. Y los otros 3 se ensañaron conmigo como que si eran como esos, como un perro cuando agarra a un zorro. Pero yo oí una mujer que dijo, no, ese hombre no es, ese no es. Oí una voz nada más, pero así allá como a los 15 metros. Pero ellos me clavaron las chachas, las esposas en las manos y me llevaron de arrastras por el suelo y me sacaron al otro lado de la tapia. Y me cruzaron la calle a donde estaba el poste de luz y me quedan viendo, me sacaron.